tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a esta nueva mesa de diálogo. Y en esta ocasión tenemos a un compañero el cual aprecio mucho, el cual ha estado conmigo en algunas ocasiones, en algunos eventos, y es Wichliwil, o para los compas, Witsi. Witsi, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Obed primordialmente por invitarme a este espacio de diálogo, muchísimas gracias, y agradezco el tiempo que te tomas para hacer esto, y creo que es muy importante, y de manera personal me encuentro de una manera fantástica y muy feliz por participar esta noche aquí. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, en esta ocasión y en esta última mesa de diálogo entre jóvenes vamos a tener, vamos a abordar tres temas que son la seguridad dentro de estos 3 años del gobierno de Andrés Manuel, la economía durante la pandemia y antes de la pandemia, que es básicamente todo el 2019, y la corrupción en la 4T, que ya lo habíamos tocado al principio de estas mesas de diálogo referente a la mitad del gobierno de Andrés Manuel, pero también es fundamental el ver o el escuchar qué opinan los jóvenes respecto a esto. Entonces, Wichi, ¿tú qué opinas respecto al tema de la seguridad? Hemos visto cifras las cuales rebasan lo que planteaba el gobierno. Incluso algunos consideran que este gobierno ha sido mucho más violento que el sexenio de Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico, y que incluso el sexenio de Enrique Peña Nieto, los dos últimos gobiernos neoliberales, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezamos contigo. Bueno, en esa cuestión de la seguridad, cabe recalcar que sí, si nos basamos en gráficas o nos basamos en estadísticas del mismísimo INEGI o de otras organizaciones internacionales, indudablemente, y creo que es algo unánime, que la delincuencia y la inseguridad ha crecido. Sin embargo, no me parece algo propiamente de este gobierno, sino una reacción natural. Tenemos, por ejemplo, el caso, me gustaría aquí poner rápido, el ejemplo de El Salvador, ¿no? El Salvador, ¿por qué? Porque El Salvador básicamente la escalada de violencia ha sido en ese. ¿Pero a qué se debe la escalada de violencia? Yo se la atribuyo principalmente a la falta de oportunidades, no a lo que hacen los militares. Los militares se encargan de una sola cosa, matar criminales. Y el problema es que si nosotros vemos una sociedad sumamente desigual, en la que aunque tú tengas una profesión no puedes ejercer, en la que tú quieras trabajar pero no encuentres un trabajo bien remunerado, a fin de cuentas las garras o los tentáculos del narcotráfico y de la delincuencia siempre están acechando, ¿no? Indudablemente es un problema bastante grave que yo siento que no se va a resolver como lo tienen planteado ni este gobierno ni los anteriores. Ellos se están planteando reforzar a los militares, reforzar su equipamiento, darles mejores tanques. Tenemos el ejemplo de la Guardia Nacional, que a fin de cuentas en su plan de seguridad esa era su epítome, ¿no? O sea, a fin de cuentas lo más grande iba a ser la Guardia Nacional, y cuando nos presentaron el proyecto de la Guardia Nacional nos dijeron que con la Guardia Nacional se acababan los problemas del país, de seguridad del país. Sin embargo, como tú mencionabas al principio, si nos basamos en estadísticas, el problema no ha disminuido, sino incrementado. ¿Y esto a qué se debe? También, y esto es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, acerca de la pandemia. El mismo hecho de que de la noche a la mañana un país que es demasiado dependiente a las empresas privadas, y de repente las empresas privadas, viene la pandemia, empiezan a bajar y empiezan a cerrar fábricas, pues eso implica que también muchísimos jóvenes, primordialmente jóvenes, ¿por qué? Porque jóvenes entre 18 y 20 años dejaron de trabajar en esos puestos informales y básicamente pasaron a ser carne de cañón, porque no se les dio otra oportunidad. Algo muy importante es que Jóvenes Construyendo al Futuro, otro proyecto que iba encaminado precisamente a eso, evitar que los jóvenes se unieran al narco o a los grupos delictivos, tenemos el ejemplo de que no todos los jóvenes que hicieron su solicitud pudieron ingresar a la beca, y por lo tanto ellos pues buscan maneras más sencillas de hacer dinero. Indudablemente que la seguridad ha empeorado, pero yo siento
que este gobierno tiene la misma política que los gobiernos pasados. A punta de rifle, piensan que se va a solucionar. Y tenemos el claro ejemplo de que los enfrentamientos entre militares y antes de eso, hay que recordar que en 2018 el presidente llegó a la presidencia hablando de abrazos, no balazos. Hablaba acerca de que si hablábamos con los narcos y prácticamente los acusábamos con su mamá, el narco iba a desaparecer. Porque inclusive, llegó a comentar eso en algún momento. Pero a fin de cuentas, ahorita que está viendo la verdad, la de veras, está metiendo al ejército más de lo necesario. El ejército está tomando competencias que no debería tomar. O sea, por ejemplo, ahí tenemos la Policía Federal y la Policía Estatal, que son los que deberían ser los responsables de cuidarnos a nosotros como ciudadanos y tienen protocolos para proteger civiles. Cada vez los vemos más mermados y cada vez incrementa el poder del ejército y lo que puede hacer, ¿no? Yo siento que la política de seguridad de este gobierno la podemos comparar, si no es que igualar, a la de los sexenios, a la de los dos sexenios anteriores. Una disculpa. Claro, pero mira, aquí yo no creo que la situación o la mejor opción, mejor dicho, sea el ponerte al tú por tú con el narcotráfico. Porque lo vivimos hace 12 años con Felipe Calderón. ¿Y en qué terminó? Terminó en más de 125,000 muertos. Y es algo bastante grave. Pero pues tampoco es como que te puedes relajar, como le está planteando este gobierno. Y no sé, creo que en cuestión de seguridad seguimos igual. No ha disminuido la cantidad de asesinatos en México, pero tampoco creo que sea como una catástrofe, ¿sabes? No creo que sea, no creo, bueno, desde mi perspectiva, a lo mejor aquí espero que algunos comentarios me digan lo contrario, pero no creo que estemos tan mal como antes. O no creo que estemos tan mal como la oposición, que ya lo había comentado en la mesa de diálogo anterior con el profe Carreño y con la profe Mayra, a los cuales le mandamos un saludo. No creo que estemos tan mal como ellos lo plantean. ¿O tú qué opinas, Gucci? Es importante tu referencia porque es cierto, no estamos tan mal como se pinta, porque realmente si vemos lo que dice el PAN y el PRI, realmente prácticamente nos pintan un cuento de brujas, ¿no? Un bosque oscuro Es cierto que no estamos de esa manera, no estamos viviendo un cuento de brujas, no se está matando al por mayor, tenemos el mismo nivel de delincuencia que teníamos con Peña Nieto, el mismo nivel de delincuencia que teníamos con Felipe Calderón y se ha incrementado al nivel que se debe incrementar. Si revisamos las estadísticas primordialmente del INEGI, realmente ha sido un acentuamiento de la delincuencia prácticamente unánime, año con año crece un tanto por ciento, y realmente ahorita que ya lo comparamos con las cifras de este gobierno, sí ha aumentado, pero ha sido exactamente esa misma cifra, se ha mantenido, o sea, ha aumentado lo mismo que aumentó en el tiempo del PRI, lo mismo que aumentó en el tiempo del PAN, está aumentando con esta administración. No se ha solucionado, es obvio que no se ha solucionado, es obvio que se necesitan más que políticas, algo muy importante que decías al principio, no podemos atacar a los narcotraficantes a balazos. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la economía mexicana también, y es algo que creo que muy pocas personas se ponen a ver, pero la economía mexicana es muy dependiente del narcotráfico. O sea, tenemos unos lavaderos de dinero y de dólares impresionantes, y ese dinero vuelve, a fin de cuentas, se demostró, por ejemplo, apenas con el escándalo, no me acuerdo, parece que una presentadora de televisión, en la cual se demostró que el narcotráfico y que el gobierno, tanto del PRI, del PAN, como la actual administración, siempre han estado aliados con el narco. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo ahorita creo, Galilea Montijo, perdón, en la cual con pruebas, una escritora, no recuerdo ahorita su nombre, el escritor acaba de sacar su libro, no sé si tú lo recuerdes, causó muchísima polémica hace apenas unos días,
no sé si lo recuerdes. Bueno, pero el punto es que... Sí, es Anabel Hernández, una gran escritora. Exactamente. Ella empieza a demostrar que tanto el mundo del narco como el mundo de la política y en medio los artistas que fungen como puente entre el narco y el puente de la política están más que liados. Y que la política depende del dinero que le dé el narco, porque el dinero que le dé el narco lo invierte en campaña política, como también los narcos dependen de la protección del Estado, porque si somos sinceros, algo muy importante y algo muy curioso, hace poco he hablado con una compañera y le digo, todos los policías saben dónde venden drogas, pero ¿por qué no los van a detener? Precisamente por eso, porque de alguna manera la política requiere del dinero del narco para financiar sus campañas y el narco requiere de la política para poder protegerse. Yo siento que es un trabajo conjunto que es el que no se está vislumbrando. Sí. Claro, claro. Aquí creo que podríamos hacer un énfasis en, en que, bueno, retomando mis palabras, no nos podemos poner al tú por tú con el narco porque primero no tenemos la misma economía que el narco. Ellos hacen dinero al por mayor. Y segundo, porque lamentablemente ni la policía, ni el ejército, ni la misma Guardia Nacional de Andrés Manuel tiene el armamento para poderse poner al tú por tú. Simple. Entonces, no sé, a lo mejor también esto podríamos adjudicárselo un poco al operativo Rápido y Furioso, que fueron armas traídas de Estados Unidos y que me parece que todavía sigue vigente. Entonces, es completamente un caos y lamentablemente esas armas que llegan de Estados Unidos no pueden ser rastreadas. ¿Por qué? Porque lo impidió el gobierno federal con Felipe Calderón y sobre todo con Genaro García Luna, que ahorita está siendo enjuiciado en Estados Unidos. Entonces, bueno, no sé si quisieras hacer un comentario para cerrar, Witsi. En esta parte, creo que mencionas algo muy importante, el papel de Estados Unidos en toda esta situación. Y es que quiénes son los principales beneficiarios. Algo muy importante, y esto, poco saliéndome del tema, esto lo decía Julian Assange hace algunos años acerca de Afganistán. ¿Por qué a Estados Unidos no le convenía en ese tiempo que la guerra de Afganistán terminara? Porque la guerra de Afganistán se convirtió en un lavadero de dinero tremendo. El hecho de que 2 billones de dólares, no me acuerdo si 2 o 3 billones de dólares, fue lo que se le invirtió a la guerra de Afganistán, que nunca fueron rastreados. Dinero que fue a parar a los bolsillos de los políticos norteamericanos y de organizaciones corruptas. Yo creo que pasa algo similar en México. ¿Por qué no le conviene ni al gobierno mexicano ni al gobierno estadounidense acabar con el narco, acabar con la guerra con el narco? Precisamente porque se convierte en un lavadero de dinero gigante. El mismo hecho de que el gobierno, con la intención o él, al ser tan buen samaritano y tan buena persona, le iba a invertir mucho al ejército para que nos proteja, en medio de ese discurso falso, está haciendo un lavado de dinero, porque le invierte el ejército, pero ese dinero no le llega propiamente a los militares, sino que no se sabe, no se puede rastrear. El dinero que le llega a la Sedena no lo podemos rastrear, está oculto. ¿Y ese dinero a dónde va a parar? Resulta que empiezan a ver, algunos rumores, estos sí son rumores, y me gustaría aclararlo porque son rumores, no es algo confirmado, pero ahí están los rumores de que a fin de cuentas mucho dinero de la Sedena está precisamente en el hecho de comprar políticos. No lo hace propiamente la Sedena, sino que es un salvoconducto. Volvemos a lo mismo, lavado de dinero. Y esto es muy importante porque Estados Unidos también lo permite. Hay una percividad enorme de Estados Unidos. Tenemos el claro ejemplo de lo que tú dices, el proyecto Rápido y Furioso, que sigue vigente. Algo muy importante que dices es que sigue vigente. No podemos rastrear y le siguen llegando armas a los narcos. Se le puede detener, sí, pero no es conveniente. Si de repente de la noche a la mañana el gobierno acaba el narco, número uno,
México entra en crisis, porque como te repetía, el negocio del narco y la venta de estupefacientes en México, no solamente en México, sino que el hecho de que México es exportador provoca que haya derrama económica en el país. Por eso tampoco al gobierno le conviene que acabe, porque el hecho de acabar con el narco de la noche a la mañana, para el gobierno se vuelve no solamente imposible, sino insostenible. Porque antes el poco dinero que las personas recibían del narco, ya no lo van a recibir y se le van a ir encima. No le conviene al gobierno mexicano eso, por eso. Pero ¿por qué no le conviene al gobierno norteamericano ahora acabar con el narco en México? Precisamente porque el gobierno norteamericano también tiene recurso asignado para combatir el narco en México. Y ese dinero actúa prácticamente de la misma manera que actuó Afganistán en su momento, como un lavadero de dinero tremendo, dinero público. Sería, creo que todo lo que tendré que anexar a lo que dijiste. Muchas gracias, Wichi. Entonces, vamos a pasar al tema de economía antes de la pandemia, que por cierto, cabe recalcar que, y bueno, sobre todo la oposición que se burlan del menos cero, gente de la oposición, si tienen un poquito o bueno, si tienen un poquito de matemáticas, si tienen un poquito de números, no hay menos cero, hay cero. Hay menos uno, cero y uno, no hay menos cero. Porque muchas personas, o he visto comentarios que dicen, es que el gobierno de Andrés Manuel ha crecido menos 0%. Algo ridículo, ¿no, Wixi? O sea, cualquier persona que tenga 3 dedos de frente va a saber que no existe el menos cero. Esa parte que tú me mencionas es muy importante. Número uno, la economía sí ha sufrido un golpe muy duro desde antes de la pandemia. Cuando empieza este relevo entre Peña Nieto y López Obrador, lógicamente hubo una desconfianza internacional. Una desconfianza internacional primordialmente, ¿por qué? Porque AMLO entró. Hay que recordar que el discurso de AMLO y lo que le da legitimidad a AMLO es el discurso de izquierdas. Él entró hablando bien de Cuba, habló bien de Venezuela y bien de Bolivia. Esto que provoca que los capitalistas extranjeros, como es lógico en cualquier país, pues tengan miedo de que sus inversiones estén en peligro, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de Venezuela, que a fin de cuentas el comandante Hugo Chávez mandó expropiar las empresas privadas. Y lógicamente que en medio de ese tumulto hubo una fuga de capitales extranjeros. La otra cuestión que hay que ver es la cuestión de la pandemia. El hecho de que a Morena le haya tocado la pandemia, una de las pandemias más fuertes en los últimos 100 años, demuestra también, como es lógico, el decaimiento económico. Esto no solamente se vio en México, se vio a nivel internacional. Y otra cuestión es que actualmente los índices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial le dan a México un crecimiento del 6%. O sea, le están dando que para el próximo año vamos a crecer aproximadamente un 5 o 6%. No recuerdo muy bien qué porcentaje manejan. Pero esto, ¿qué nos deja claro? Número uno, que AMLO sí está recuperando la confianza en las empresas privadas. Las empresas privadas van a regresar a México. Pero esto también nos da una muestra de algo, de la falacia del fin del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque el hecho de que el crecimiento económico dependa de empresas privadas, pues básicamente el hecho de darle la salud, la educación, el transporte, la sanidad y prácticamente todas esas cosas a las empresas privadas es de un modelo neoliberal. El hecho de que no fortalezca ninguna empresa pública y el hecho, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de la CFE, que a pesar de la última reforma energética no se le ha fortalecido, no se le aumentó presupuesto, no se le dieron mejores condiciones a los obreros. Aquí en el municipio de la zona oriente ha habido varios problemas de la CFE porque los despidan sin más por más. O sea, no se han reforzado las empresas públicas y se están trayendo empresas privadas. Así que es cierto, la economía ha decaído, pero ha decaído a lo mismo que ha decaído a nivel internacional. Y también la economía va a volver a crecer según los estándares internacionales, sí va a volver a crecer, pero acompañado de la industria privada. Creo que es algo muy importante. Y sería lo que me gustaría agregar hasta ahorita. Claro, mira, aquí a lo mejor en cuanto a inversión privada, no sé, yo pienso que
en época de pandemia, el sector privado ha sido el mayor beneficiado por parte del gobierno. Y hace poco más de un año salió un reportaje en la revista Proceso en la cual el exsecretario de Educación Pública, ahora embajador de México en Estados Unidos, el Chama Moctezuma, le dio, compró algunos seguros para las escuelas a nivel nacional, pero ¿a quién le compró seguro? Me vas a preguntar. A Ricardo Salinas Pliego. O sea, no hay, diría, retomando las palabras del profe Carreño en la mesa de diálogo pasada, no ha habido como tal un roce entre el sector privado y Andrés Manuel, y si lo ha habido, pues bueno, hay nada más un cierto sector, no es todo el sector privado. Y ahora, en cuanto a las cifras que manejas del crecimiento de entre el 5 y el 6%, me parece que es del 6%, ¿eh? Pero, ¿de qué nos sirve un crecimiento del 6% cuando el año pasado el Producto Interno Bruto cayó el 16%? O sea, nos estaríamos colocando en el menos 10%. Entonces, para mí sería un fracaso rotundo. No hay una cierta estabilidad económica. Las cifras que te manejan para el próximo año van a ser para recuperarte de hace 2 años, que ya estamos a unos cuantos días de terminar 2021. Y pues no sé qué planea el gobierno para, pues para poder generar una cierta estabilidad económica, porque estabilidad no hay, y eso es muy claro. Economía, trabajo hay escaso, y todo esto debido a que muchas empresas o muchos locales o muchos comerciantes tuvieron que cerrar. Entonces, Wichi, vamos contigo. En esa cuestión es cierto lo que dices, creo que es un hecho innegable. Hay cosas que se pueden negar a base de mentiras y hay cosas que aunque las intentes negar, la realidad sale a la vista. Algo que importa, que me decías es que la política económica ha sido un fracaso y estoy completamente de acuerdo. Más de acuerdo no puedo estar. Porque algo muy importante que mencionabas, el crecimiento que se va a dar para el próximo año va a ser para recuperar el crecimiento que venimos perdiendo desde 2018. Tú mencionas acerca de los seguros de Salinas Pliego, pero no solamente ha sido beneficiado Salinas Pliego. Tenemos el otro ejemplo de Carlos Slim. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en la línea 12 del metro. Se cae la línea 12 del metro, se demuestra que el Grupo Carso tiene malos manejos en cuestiones económicas, tiene malos manejos en cuestiones también de cómo tratan a los obreros. Hace poco yo estuve trabajando en Sears y te das cuenta que el hecho de estar trabajando dentro de las empresas de Carlos Slim es explotación pura y dura. Trabajar 12 horas al día, cobrar 1,100 pesos a la semana y a veces ni cobrar un salario. Sin embargo, a pesar de que este gobierno se dice muy ligado, muy cercano a la población, yo no he visto que se le haga a Carlos Slim una auditoría por este tipo de violaciones a los derechos humanos, derechos elementales que están inscritos en la Constitución. La jornada laboral de 8 horas no es algo que establezco yo, es algo que está establecido en la Constitución mexicana. Sin embargo, es algo que los ricos tienen el privilegio de pasarse por el arco del triunfo, no solamente con este sexenio. Ya venía pasando con sexenios anteriores. Y ahí es donde vuelvo a repetir, ahí es donde se cae la cara de la falacia anti-neoliberal, porque mientras a la Cámara está hablando de que acabará con el neoliberalismo, por la parte de atrás le está dando cuerda a los empresarios. El hecho de que a Grupo Carso se le haya dado concesiones en el Tren Maya y en el Felipe Ángeles es muestra de que aquí los más beneficiados, como tú decías, y volviendo a citarte, los ricos han sido los más beneficiados, como siempre ha sido. Eso. Claro, bueno, lo de las concesiones se manejó en 2019. Entonces, lo que yo te estoy diciendo de los seguros que le compraron a Ricardo Salinas fue en plena pandemia, fue como por eso de abril, mayo más o menos. No puedes comprar seguros
cuando estás teniendo una crisis económica. Cuando hay una crisis económica a nivel mundial, no puedes estar comprando seguros. Y yo sé que con este comentario van a venir muchos unlovers, van a venir muchos de Morena y me van a decir, eres un prianista, perdiste tus privilegios el 1 de junio, ¡viva la 4T! ya estoy viendo esos comentarios, ya los estoy viendo. Pero no es que yo tenga privilegios, si lo fue, pues ni sé cuáles privilegios tuve, no sé. Si, la misma pregunta le hice a la profe Mara y al profe Carreño, y te la quiero preguntar a ti. Pues sí, durante el gobierno de Fox, de Calderón o de Peña Nieto, ¿tuviste privilegios? Porque yo no. Creo que es complejo. ¿Por qué? Por una razón. Yo te podría decir que no tuve privilegios, pero crecí, mi madre se dedica a la docencia. Y si es cierto que no tuve una vida de muchos lujos y exorbitaciones, sí tuve una mejor vida que con muchos, ¿cómo se llama? Que muchas personas que conocí en mi entorno. Para mí nunca fue problema el hecho de tener comida en la mesa diario. Para mí nunca fue problema el hecho de viajar cada vacaciones a otro estado. Para mí nunca fue un problema el hecho de estarme tronando los dedos para si voy a pagar o no voy a poder pagar mi colegiatura. Desde ese punto te podría decir que sí hubo privilegios ha habido privilegios porque la gente vive mal. La gente vive mal, la gente vive al día. Como yo te mencioné, yo no me daba cuenta en qué burbuja vivía, pero estos privilegios no son ni con Fox ni con López Obrador. Estos privilegios vienen de la Revolución Mexicana y me pondría a ir más para atrás. ¿Por qué? Porque el hecho del magisterio y el hecho de las organizaciones sindicales ni las consiguió Fox, ni las consiguió Calderón, ni las consiguió Peña. Se consiguieron por una lucha armada y muy sangrienta. Sí hubo privilegios, pero no me los pusieron ellos. Sin embargo, yo te puedo mencionar una cuestión y el cómo vive la gente afuera. La gente vive al día. La gente a veces no tiene para comer. Es algo que cuando yo salí por primera vez, cuando yo tuve el primer trabajo, no me lo podía creer. El hecho de que un niño a veces hiciera una sola comida al día. El hecho de que a veces solamente llevara 5 pesos para gastar. Y ahí es donde dices, sí tengo algunos privilegios, es cierto. Pero también es algo cierto que no me los otorgaron los gobiernos neoliberales. ¿Quiénes dieron esos privilegios? Pues mi familia luchó en la Revolución Mexicana. Mi tatarabuelo era un indígena explotado por las haciendas del Porfiriato. Y para poder conseguir un mejor puesto para las futuras generaciones de su descendencia, entre las cuales me encuentro, sacrificó una pierna y mi abuela fue violada en determinado momento. Es cierto que la clase media tiene privilegios, es cierto, pero no se los dieron gratis. No se los dieron gratis. Y algo que debe quedar claro es que la clase media no se debe usar para arrojarla. La clase media se debe incrementar. ¿Qué es lo que muestra que un país está subsanando las crisis económicas? Que la clase media incremente. Desde el 91 hasta la fecha, la clase media no ha hecho más que achicarse. Ese grupo privilegiado de que habla AMLO no ha hecho más que disminuir y cada vez va disminuyendo más. O sea, tenemos el claro ejemplo de que ahorita muchos maestros están trabajando a contrato, no tienen derecho a plaza, no tienen derecho a muchas otras cosas. Algo que decías es que sí había privilegios que se empezaron a quitar desde 1991. Este gobierno no nos los está quitando apenas, nos los vienen quitando desde hace tiempo atrás. Y es lógico que esa pseudo clase media, le digo pseudo, ¿por qué? Porque a pesar de que vive un poco mejor que los demás, tampoco podemos decir que es una vida que se compare a la clase media norteamericana o a la clase media europea. Por eso le digo pseudo clase media. ¿Por qué? Porque no podemos viajar al extranjero. Es cierto que no tenemos hambre y es cierto que podemos tener algunas otras esparcimientos, pero también es cierto que no nos podemos comparar con la verdadera clase media. Yo, por ejemplo, me considero como parte de una clase media más baja que media. ¿Por qué? Porque crecí en barrios corriendo. Pero también algo es cierto, es que el hecho de que mi mamá tenga un perfil crea ciertas condiciones que me permitieron desarrollarme como ser humano. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Estos privilegios no nos los vienen quitando desde ahorita, sino que también
hay que recordar que Fox fue el que creó el Ceneval, el Ceneval. Cuando crea el Ceneval, le dan la torre a los profesionistas. El primero que le dio la torre a la clase media fue Vicente Fox, al momento de crear unos profesionistas a niveles desmedidos. El segundo que le quitó privilegios a la clase media fue Felipe Calderón, al momento de, de empezar a impulsar los contratos. El hecho de que ya no te puedas basificar ni puedas contar con esa antigüedad que antes contabas, pues eso provoca también que te quiten privilegios. ¿Por qué? Porque ya no te puedes jubilar. Eso es algo que ya nos quitaron. A ti y a mí y a todos los jóvenes que nos están escuchando. Vamos a tener que trabajar hasta el último suspiro de nuestras vidas, o tendremos que vivir de la manutención de nuestros nietos o de nuestros hijos. Es cierto que había, pero nos los han venido quitando. Nos los han venido quitando y este gobierno viene a quitar más concesiones. Ahorita les van a aumentar los impuestos. Una clase media que, nos guste o no, es la que sostiene al país. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que pagan puntualmente sus impuestos? ¿Quiénes son los que pagan? O sea, prácticamente tú ves cómo vive un maestro y prácticamente se la pasa despilfarrando dinero. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que haya movilidad económica. Si nosotros quitamos a la clase media que actualmente sustenta el sistema público de educación, que sustenta el sistema público de salud, nos estamos cargando básicamente al país. Y esto se ha venido dando no desde ahorita, sino desde antes, y ahorita también se están afectando esos privilegios. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de las escuelas de la Universidad Benito Juárez. Ya vimos que el Ceneval fue un fracaso, un fiasco, y ahorita vamos a hacer otro experimento que básicamente tiene los mismos lineamientos. Y eso es algo muy importante que me parece recalcar. Ok, entonces, una respuesta bastante larga para una pregunta tan corta. Entonces, tú sí tuviste privilegios en estos 3 sexenios, ¿no? Mandé. Creo que cualquiera que haya crecido en una sociedad baja no se puede decir que vivió una mala vida. Cualquier persona que haya tenido por lo menos pan en la mesa todos los días, un vestido, una cama y un techo donde poder cobijarse, yo puedo decir que aquí en México representa una clase privilegiada, porque vivimos en un país donde el 50% de las personas viven a rentas, donde casi el 50% de la población vive a salario mínimo. Por eso es lo que te menciono, depende a lo que llames privilegios. Si me comparo con el resto de la población mexicana, claro que estoy privilegiado, pero si me comparo exactamente a niveles políticos o a niveles, lógicamente, que no he recibido, o sea, mi vida ha sido la misma, desde que nací en el año 2000 hasta la fecha ha sido prácticamente la misma. No me han dado un trato preferencial, es más, soy moreno, o sea, ni siquiera por el hecho del racismo me privilegia, ¿no? O sea, realmente en esas cuestiones yo te puedo decir que es cierto, he recibido el mismo trato desde que nací hasta la fecha. Así que si lo preguntamos ya de manera más directa, pues no he recibido ninguna clase de privilegios, pero ya si lo hablamos de una manera más grande, ya si abarcamos a la población mexicana, lógicamente puedo decir que no solamente he tenido privilegios, sino que he nacido prácticamente en la gloria, porque te digo, el hecho de conocer personas que viven en esas condiciones o que viven en la calle, pues sí te da ese aire de que de alguna manera la clase media pues no se preocupa por las rentas, la clase media no se preocupa, sin embargo volvemos a lo mismo, no son privilegios de ahorita, son privilegios que vienen desde muchísimos años antes y que se los han venido quitando. O sea, de mí de manera personal no se me dio trato preferencial en el sexenio de Peña Nieto, no se me dio trato preferencial durante Felipe Calderón, ni durante Vicente Fox, y ahorita mucho menos me quieren, ¿no? O sea, creo que ahorita soy el patito feo. Pues sí, sería básicamente pues lo que me faltaría. Ok, vale, muchas gracias, Gucci. Seguimos aquí con mi compañero y colega, Wichiliwit. Y ahora vamos a abordar un poco del tema de la corrupción que ya lo había comentado antes, que la 4T se enreda con esta bandera de todos contra la corrupción. Y bueno, creo que terminaron siendo igual de corruptos que PRI y PAN. Entonces, vamos a abordar 4 subtemas. Santiago Nieto, que es uno de los más recientes,
Manuel Bartlett y sus hijos, que trataron de robarle al gobierno vendiendo productos a sobreprecio. Los documentos públicos que se guardaron o que sí, se guardaron por seguridad nacional. Y vamos a abordar una vez más a Salinas Pliego, a Slim y a otros tantos o a otros empresarios privilegiados o favoritos del gobierno federal. Entonces, Wichi, vamos a empezar con Santiago Nieto. Hace unas semanas, Santiago Nieto se casó en Guatemala, una boda bastante lujosa, nada austera como se pronuncia el gobierno de la República. Y pues bueno, esto le costó la salida, o bueno, su salida de la unidad de inteligencia financiera, además de que su esposa, pues bueno, es, me parece que su consejera del PAN ante el INE, y bueno, ahí también tiene algunos allegados con el PAN. Entonces, Witsi, vamos contigo. En esa cuestión, número uno, algo que me interesa recalcar, el hecho de decir acabar con la corrupción suena muy bonito, pero acabar con la corrupción significa también acabar con el sistema capitalista y con el sistema neoliberal. ¿Por qué? Y me voy a explicar bien. Porque el sistema neoliberal tiene una lógica bastante interesante. En el sistema neoliberal, ¿qué es lo que importa? El billullo. Si no tienes billullo, estás perdido. A tal punto de que en este sistema económico y político, puedes comprar influencias. Puedes comprar tu libertad. Tenemos el caso de jueces que han sido sobornados, ¿no? Puedes comprar tu libertad, puedes comprar, si tienes ganas de comer un dulce, lo puedes comprar, si tienes ganas de sentir amor, puedes ir y comprarte una prostituta, si tienes ganas de sentir algunas otras sensaciones, las puedes comprar. Esta es la lógica del sistema neoliberal. Y en un sistema en el que se basa primordialmente en el hecho de tener dinero, y si tienes vales, pues implica primordialmente que haya un auge de corrupción. ¿Por qué? Inclusive cualquier país que tenga un sistema capitalista va a tener problemas de corrupción desmedidos. Tenemos el claro ejemplo de Alemania. En el último tiempo de Angela Merkel terminó despidiendo a muchos ministros precisamente por esos problemas. ¿Por qué? Precisamente por la lógica del mismo sistema. Pasando ya a lo de Santiago Nieto. Número uno, creo que es obvio, pero no solamente lo de Santiago Nieto. Hay que recordar que el hijo de López Obrador también se casó con una, ¿cómo se llama? No me acuerdo si era ex Miss Universo venezolana, y también tuvieron una fiesta, wow, despampanante. ¿Por qué viene a explotar ahorita este tema? Número uno, ¿por qué? Porque es cierto que se casó, pero también, y que gastó demasiado dinero. Y el hecho de que haya salido es el hecho de que fue dinero del erario público. O sea, él es un servidor público y sus sueldos los paga el erario público. No solamente eso, sino que algo que tú mencionabas también hace rato, estamos en tiempo de pandemia. Un tiempo en el que cientos de personas perdieron empleo, cientos de personas quedaron en la calle, cientos de niños ya tuvieron que dejar de estudiar para empezar a trabajar, y en medio de este acatombe de problemas vemos que Santiago Nieto prácticamente organiza la boda de tus sueños, con dinero que salió de tus bolsillos. Pero el problema no es ese, sino que el problema es que se había dicho que esto no iba a volver a ocurrir. Se nos había dicho, ese fue el lema de la 4T y hasta el momento sigue siendo el lema, hablar de corrupción. Y el hecho de que no solamente ellos, sino que tú mencionas acerca de la esposa de Santiago Nieto, yo no estaba enterado de que pertenecía al PAN, demuestra claramente la complicidad que hay entre estos dos partidos políticos, a pesar de que en la Cámara se estén echando tierra. Aunque se estén echando tierra, el hecho de que tengas a tu esposo trabajando para el gobierno que se supone que está contra, pues ahí dices, ¿qué pasó, mijo? ¿No? ¿Qué terminó pasando? No que eso no iba a volver a ocurrir. Creo que es algo muy importante, pero creo que esto nos va a quedar un poco más claro ahorita en el siguiente tema que vamos a abordar. Creo que Santiago Nieto, a pesar de que se puede decir mucho, o sea, realmente fue un error de cálculo, o sea, el tipo más que nada fue un error político. La cajeteó políticamente y le pasó factura a Morena y por eso lo terminaron despidiendo. Más que por su incompetencia fue porque le pasó factura política. Creo que sería lo que me gustaría agregar ahí. Claro, bueno, hablas de los hijos de López Obrador y
yo no estoy en contra de hablar de ellos. Incluso en algún momento, me parece que ya sea con el profe Osvaldo, con la profe Mara y el profe Carreño, tocamos un poco el tema de los hijos de Andrés Manuel. Pero la diferencia entre los hijos de Andrés Manuel y Santiago Nieto es que los hijos del presidente no son funcionarios públicos, no se dedican a la vida pública como lo hace su padre. Santiago Nieto es funcionario público y es funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien se supone que está viendo si hay algún desvío de dinero, qué cuentas bancarias congelar. Entonces, creo que ahí siento que no sería tan válida la comparación. Pero, pues, bueno, esperemos que Santiago Nieto lo haya pensado mejor, que yo creo que sí. Y ahora sí que disfrute su luna de miel. Bueno, espero que haya disfrutado su luna de miel porque, pues, bueno, el casarse en Guatemala tampoco es algo tan barato, pero incluso podría decirse que la moneda de Guatemala tiene un valor mucho más, bueno, un valor mucho mayor que el peso mexicano. Pero bueno, algo más que quisieras agregar con Santiago Nieto Wisin. Algo muy importante, y más que nada, aquí se me viene a la mente una frase de la política inglesa. La reina no tiene que ser santa, pura y casta, solamente aparentar. Si somos sinceros, tú que te dedicas al ambiente de la politología, los que han estudiado un poco de esto, se pueden dar cuenta que el ambiente político es una basura. Es mierda revuelta con más mierda y revuelta con vómito y más mierda. O sea, en todas partes y en todos los sexenios se ha escuchado de corruptos, se ha escuchado de precisamente de gente que se hace rica. Tenemos el caso de Bartlett, que abordaremos un poquito más adelante. Tenemos el claro ejemplo, pero no solamente ello. Tú me mencionas de que no es tan válido, pero a fin de cuentas, yo lo que digo ahí es que a fin de cuentas los hijos de López Obrador fueron beneficiados por Sembrando Vida. No son empleados públicos, pero están siendo beneficiados por programas públicos. Y si está siendo beneficiado por un programa público, la mínima decencia que puedes tener es que mientras todavía sigues siendo subsidiado por dinero público, seas funcionario o seas un becado, debes mostrar un mínimo de decencia. Y esa decencia está en no gastarte miles de pesos para organizar una boda, como tú mismo mencionaste en el caso de Santiago Nieto, en irse a Guatemala. O sea, tal vez si yo no estoy inconforme en el hecho de que, ¿cómo se llama? De que haya hecho su boda majestuosa, porque a fin de cuentas vemos la boda de Peña Nieto, ¿no? Que fue en la Catedral de Toluca y se hizo con Angélica Rivera, una mega ceremonia, ¿no? Yo no estoy en contra de ello, sino que a fin de cuentas el problema es que volvemos a lo mismo, el tiempo en el que estamos. Como político hay que saber medir tiempos. Y el problema de Santiago Nieto, más que la cuestión de gobierno, fue que no supo medir tiempos. Porque si somos sinceros, el hecho de una boda despampanante no es la primera vez que lo escuchamos, ni va a ser la última vez. El problema es en el momento en el que decide casarse. Si decido gastar millones de pesos en un momento en el que mis compatriotas están muriendo de hambre, pues es lógico que va a cobrar consecuencias políticas. Y inclusive el hecho de un casamiento, pues es algo muy inocente, pero ahí nos deja, creo que una lección política muy importante, que tienes que buscar los métodos y tienes que buscar, y si vas a hacer algo indebido, y si vas a hacer algo que esté fuera de esas cuestiones, por lo menos ocultarlo bien. Vuelvo a esta regla de la política inglesa. La reina no necesita ser santa, pura y casta, simplemente aparentarlo. Sería creo que lo último que me gustaría agregar. Ok, vale. Y nada más como un comentario y una acotación. Esta publicación que hicieron a unos investigadores de Carmen Aristegui, en el noticiero de Julio Astillero comentaron, que esta investigación había sido, bueno, no era como tal oficial, más bien eran suposiciones. Entonces, pues bueno, nada más, hay que darles el beneficio de la duda. A lo mejor sí es cierto, a lo mejor no es cierto. Vamos
a dejarles el beneficio de la duda, y me parece que aquí Witsi ya está ansioso por tocar el tema de, de Bartlett y sus hijos. Bartlett contrató, o se podría decir que el sector salud contrató a la empresa de los hijos de Bartlett para que pudieran venderles respiradores, me parece que respiradores artificiales, pero estos los estaban vendiendo a un precio mucho mayor al que se puede encontrar en el mercado. Afortunadamente no pasó nada más, no se contrataron los servicios, no se compraron los respiradores, pero sí da una cierta muestra de que hay nepotismo dentro del gobierno e incluso podría decirse que corrupción. Entonces, vamos contigo, Wisin. En el caso de Manuel Bartlett, nos da lecciones políticas. Yo siento que aquí nos dan lecciones políticas. Número uno, y esto lo dice Maquiavelo en su libro El Príncipe, a fin de cuentas tienes que mantener cerca a tus amigos. Si te quedas solo, te van a terminar aniquilando, te van a terminar linchando y te van a terminar matando. Si quieres tener amigos, necesitas dar ciertas facilidades, ciertas ventajas. Y esto es lo que muestra López Obrador. Número uno, hay que entender que Bartlett no sale de los inicios de Morena. Bartlett viene del PRI. Un PRI que fue muy criticado, muy lacerado por López Obrador. Básicamente el PRI AMLO culpaba de todos los problemas de México. O sea, el PRI era lo peor del mundo. Misteriosamente salta. Pero no solamente esto, sino que nos da una muestra de cinismo al momento de querer estafar al Estado. Yo te pregunto a ti de manera directa, Bet, si tú tuvieras una empresa, tú fueras el jefe, y te das cuenta que tu vicepresidente te intenta estafar, ¿qué harías? Automáticamente lo quito. Exactamente. Creo que esa lógica que tú estás siguiendo la seguiría cualquier empresario, pero no solamente cualquier empresario, cualquier político. Si un miembro de mi gabinete me está, volvemos al mismo caso del Grupo Carso, o sea, si ya estás viendo que se le cayó por malas estructuras y lo vuelves a contratar, entonces la culpa no la tiene el Grupo Carso, sino quien lo está contratando. Y en el caso de Bartlett, precisamente, no solamente, este no es su primer escándalo. O sea, dijéramos que es el primer escándalo de Bartlett y el pobre Bartlett ni sabía y sus hijos eran los maliciosos, pero no es el primer escándalo de Bartlett. O sea, desde que se cayó el sistema hasta el momento ha vivido prácticamente de escándalo en escándalo en escándalo y no se le ha hecho nada. No se le ha hecho nada. Aquí nos deberíamos preguntar qué tanto poder tiene Bartlett. ¿Qué tanto poder tiene para que a pesar de que hace lo que hace, y volvemos lo de los respiradores, es cierto que lo de los hijos de López Obrador, como mencionabas, se pueden decir que son lucubraciones, ¿no? Vamos a decir que gente mala que quiere dañar la imagen del presidente está, pero lo de Bartlett no es una lucubración, es algo que se tiene en contratos, se tienen firmas y se tienen lugares donde se dieron, y es más, algunos respiradores llegaron a los hospitales y resulta que no servían. O sea, no solamente los daban a sobreprecio, sino que aparte daban un producto que era inservible. Estaban mandando a la muerte a personas que confiaban de alguna manera en el gobierno federal. Y esto es muy preocupante, porque a Bartlett ni se le ha cesado de su cargo. Y eso, que volvemos a lo mismo, ya no estamos hablando tanto del acto, sino que vidas humanas estuvieron en riesgo. Vidas humanas estuvieron en riesgo por la negligencia de la manera en la que se llevó la compra de estos respiradores. Pero entonces ahí nos deja una. ¿Por qué permite el presidente esto? Pues entonces volvemos a la misma cuestión de lo que te mencioné al principio. Una lección política que nos deja es que a fin de cuentas, aunque tú puedas criticar mucho a una persona, si la necesitas en el momento en el que la requieras, pues a fin de cuentas le vas a permitir que haga ciertas cosas. En este caso, Bartlett, ese ha sido hasta el momento el escándalo más grande del último tiempo que ha tenido y se ha tratado de mantener bajo la manga hasta hace algunas fechas que trató de dar su versión acerca de la caída del sistema, que después lo hablaremos. Ahorita estamos propiamente hablando del sobreprecio, pero volvemos a lo mismo. O sea, una cosa que nos demuestra es que le está dando concesiones a los que en algún momento fueron ministros del PRI y del PAN porque los necesita de su lado. Hay que entender también que Bartlett, a pesar de que ya no está en el PRI, sigue teniendo mucho contacto con priistas que aún están militando dentro de. Y ahorita Morena
dentro del Congreso, ahorita que pierde su mayoría, ¿cómo se llama?, absoluta, y ahorita que necesita, no les estuvo guiñando los últimos ojos a cómo se llama al PRI para poder aprobar sus últimas reformas, la reforma energética. Yo recuerdo que salieron comentarios en las que él estuvo. ¿Y quién es el eslabón fundamental aquí? Emanuel Bartlett, porque él ocupó los altos cargos en el PRI y sigue teniendo contacto con los priistas. Y entonces, para obtener el apoyo del PRI, pues le hacemos piojito a Emanuel Bartlett a ver si habla con sus amigos y apoyen las nuevas reformas cuando un gobierno pues ya esté en equilibrio, porque a fin de cuentas es un hecho, esto ya no está suposición, de que Morena perdió su mayoría absoluta. Pasó de tener una mayoría prácticamente inconmutable en el Congreso a ahorita tener una verdadera oposición. Y siendo que la pieza fundamental de esa oposición para que Morena pueda mantener cierta estabilidad política está en el PRI. ¿Y quiénes van a dar los contactos en el PRI? Yo siento, a mi parecer, que Manuel Bartlett, y por eso le están dando esas permisividades. Porque algo que me mencionabas, a Santiago Nieto lo corrieron por una boda. Y a Manuel Bartlett, que intentó estafar al Estado, que prácticamente se cobró vidas humanas, lo siguen teniendo como titular de la CFE, ¿no? Es algo que me parece bastante curioso, ¿no? Claro, mira, en la cuestión de la oposición, está más fortalecida, lo dudo mucho. O sea, puede ser que se hayan ganado curules, pero si ponemos, o bueno, si lo consideramos a nivel federal, pienso que no son las suficientes. Tuvieron, si acaso, tuvieron 40, 50 curules. Pero si lo comparamos con números de Morena, que podría decirse que se mantuvo, sigue siendo primera fuerza a nivel nacional, y comparemos las cifras que tiene el PRD con el verde, o el PRI con el verde, pues vamos a ver que realmente hay un retroceso dentro de la oposición, pero bueno, ya ese será un tema que hablaremos en otro momento. En cuanto a Bartlett, sí es muy cuestionable, y creo que ha sido de los personajes, bueno, no creo, más bien ha sido de los personajes negros más rechazados en esta 4T. Y bueno, no sé si tengas algo más que comentar, Wichi. En esa cuestión, pues más que nada para agregar, es cierto, la imagen de Bartlett y lo que hizo o ha hecho, muchas cosas quedan en especulación. Por ejemplo, lo de la caída del sistema todavía queda en especulación, todavía hasta salió a defenderse, pero lo de que sus hijos intentaron estafar al Estado no está en discusión. Y hay que recordar que eso es ilegal, o sea, es ilegal. No, ya no el hecho de que te lo venda directamente, sino el hecho de tener la tentativa de venderte un producto deficiente. Si yo voy a Walmart y me compro un pollo y en ese pollo viene una rata, yo demando a Walmart y los meto al bote. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas su producto está defectuoso. Sin embargo, aquí vemos a unos hijos de Bartlett que vendieron productos defectuosos, exactamente como ese pollo con la rata, nada más que en vez de pollo pongamos respiradores y en vez de una rata pongamos defectuosos. Y aparte de eso, aumentemos sobre los sobrecostos. Y algo que me alarma demasiado es precisamente repetir esto. A Santiago Nieto lo despidieron por una boda. Y a Manuel Bartlett, que intentó estafar al Estado, sigue impune como titular de la CFE, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que son los documentos respecto al, fíjate, de lo que estábamos hablando, al Tren Maya, al aeropuerto, las refinerías y el corredor del istmo de Tehuantepec. Pasaron de ser documentos públicos o documentos de acceso público a documentos restringidos por seguridad nacional. Entonces, Wichi, vamos contigo. ¿Tu opinión respecto a esto? En la cuestión de los documentos, el hecho de que se vuelvan privados. Número uno,
Hay algo muy importante en el Tren Maya que creo que es importante que lo entendamos. El Tren Maya no es un proyecto nuevo, es un proyecto que lleva desde el tiempo de Porfirio Díaz, en el cual se había planteado crear un canal interoceánico que conectara a Veracruz con Oaxaca, exactamente por el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, ese proyecto nunca se concluyó, hubo problemas. Durante el periodo presidencialista, ahorita no tengo bien el dato de con qué presidente se intentó precisamente crear un tren que conectara Veracruz con Oaxaca, todo el Istmo de Tehuantepec. Y ahorita se vuelve a crear. ¿Por qué ese afán de crear este proyecto? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay derrama económica. Algo muy importante es que sí hay derrama económica y que va a haber derrama económica. Sin embargo, ¿por qué de repente estos documentos, que como tú mencionabas, eran públicos, todo el mundo los podía ver, pasan a ser privados? Yo siento, desde perspectivas número uno, porque exactamente por lo que te estaba diciendo, ¿a quién se le están dando las licitaciones de construcción? ¿A quién se le está comprando el material? ¿Quién realmente está construyendo? Porque a fin de cuentas, el ejército, a pesar de que es el que está a cargo de la obra, tú estás de acuerdo conmigo que no son los soldados los que están poniendo los tabiques. No son soldados los que están poniendo los vidrios. Y eso, ¿qué implica? Que a fin de cuentas hay empresas privadas que están siendo beneficiadas. Hay empresas privadas que están siendo beneficiadas. Y esto no solamente es hecho con este gobierno, ¿no? O sea, muchos gobiernos, cuando quieren favorecer a sus amistades, precisamente hacen esto. Hay que recordar que López Obrador llegó con una bandera, la bandera de la transparencia. Él decía que era transparente, que nada más, que hasta sacaba su cartera y decía, nada más tengo 200 pesos en la cartera, ¿no? O sea, y es todo lo que tengo. Y a fin de cuentas, él antepuso la transparencia como parte de su imagen. Pero ahorita vemos que no solamente el Tren Maya, el Felipe Ángeles y la refinería tienen, ¿cómo se llama?, algunos problemas. Tenemos el caso de la refinería que se está inundando constantemente y que le están metiendo demasiado dinero para sacarle el agua y para volverla. Pero volvemos a lo mismo. Esa agua que cuando se inunda la refinería no la saca el ejército, tú no ves ahí soldados a cubetadas sacando el agua. La hace una empresa privada. Y yo creo que precisamente hacen este tipo para continuar con sus obras faraónicas. ¿Por qué? Porque el Estado ya no da para más. El Estado está sobresaturado. Entonces, si está sobresaturado, alguien tiene que invertir. Entonces, ¿a quién le van a dejar la inversión del Tren Maya, la inversión del Felipe Ángeles, la inversión de la refinería? A mi criterio, es a las empresas privadas. A las empresas privadas. Por ejemplo, ahí tenemos en el Felipe Ángeles que se va a construir un hotel. El hotel no va a ser estatal. El hotel va a ser de un consorcio privado. Entonces, el hecho de que se esté beneficiando a la industria privada nos da un claro ejemplo de doble moral, ¿no? O sea, por un lado dices que el neoliberalismo es malo, pero por el otro lado fortaleces a las empresas privadas. Les das dinero como si no hubiera un mañana. Y entonces, ¿por qué se opacan estos documentos? Precisamente por ello. ¿Por qué? Porque si esto, ahorita, ¿por qué se le han hecho tantos escándalos a López Obrador con respecto a estos proyectos? ¿Por qué? Porque se han demostrado demasiadas irregularidades. Hay dinero que se supone estaba destinado para una cosa, pero ya no se sabe dónde está. Y nunca se destinó para lo que se supone que estaba destinado. Y así hay ejemplos en las distintas obras. Entonces, el hecho de que se opaque permite mayor facilidad. Yo le doy contratos a mis amigos, por ejemplo, volvemos a lo de Bartlett. ¿Por qué se descubrió a Bartlett? ¿Por qué se descubrió lo de los respiradores? Porque los documentos eran públicos. Si los documentos hubieran sido privados, hasta el momento nosotros estuviéramos ahí, no sé, culpando a quien sea, menos a Emanuel Bartlett. O sea, el hecho de que ahorita se esté opacando esos documentos es para que los políticos puedan hacer lo que Bartlett no terminó de hacer con los respiradores, seguir estafando al Estado y seguir enriqueciéndose a costillas del erario público. Eso es lo que a mí me parece en la cuestión de, pues precisamente, la opacación de los documentos. Claro, claro, y la comparación que hacía con el profe Osvaldo era o bueno, no recuerdo, pero una comparación que hacía era, hace 4 años, el gobierno de Enrique Peña Nieto contrató un sistema de espionaje llamado Pegasus, que a lo mejor tú recuerdas, y ahora sí que restringió estos documentos como guardados por seguridad, ahora sí que con el concepto de seguridad nacional.
y todos los que estaban apoyando a López Obrador, entre esos su servidor, nos quejábamos, decíamos, pero ¿por qué? ¿Qué se está escondiendo? A lo mejor pues es más dinero del que supuestamente están diciendo. Y ahorita, como es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los de Morena, bueno, la militancia de Morena, los Pro 4T y los López Obradoristas no dicen nada. Se están quedando callados ante este tipo de acciones. Pero, bueno, vamos a cerrar con los empresarios favoritos del gobierno, que aquí Wichi ha estado enfocado y ha estado a full con Carlos Slim. Entonces, que es de los empresarios favoritos del gobierno federal. No por nada, como Wichi ha dicho, les ha dado concesiones a más no poder. Entonces, Wichi, empezamos. En esta cuestión, ¿por qué me importa recalcar lo de Carlos Slim? Porque hay que recordar que es uno de los hombres más ricos del mundo. Es uno de los hombres más ricos del mundo en medio de un país donde el 50% de las personas vive a salario mínimo. O sea, por eso me importa recalcar tanto. Pero no solamente Slim, tenemos a los Salinas Pliego. Tú ya mencionabas acerca de los seguros que compró, que es un paquete, que ¿cómo se llama? Pero no solamente eso, sino tenemos el claro ejemplo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Misteriosamente, se crea el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y se les da una tarjeta para que cobren ese dinero. ¿Y ese dinero dónde lo cobran? En Banco Azteca, que pertenece a los Salinas Pliego. Y algo muy curioso que me parecía es que los jóvenes llegan, cobran su beca y afuera, exactamente en el pasillo, ya están los vendedores listos para meterles una motocicleta o una estufa o un refrigerador, un horno o cuanta cosa quieran en ese momento. ¿Por qué? Y entonces ahí es donde dicen, ¿hay un beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí, le están regalando dinero en bandeja de oro a los Salinas Pliego. Porque el hecho de que los jóvenes vayan saliendo sin expertos, pues es regalarle dinero, pero no solamente ello, volvemos a la cuestión de los seguros. Y ahí es donde volvemos a, pero no solamente ello, vámonos a la cuestión de Gas el Bienestar. Fue uno de los proyectos que se supone iba a disminuir el precio del gas, iba a ayudar a la familia mexicana, iba a ayudar a las familias mexicanas. Pero aquí hay algo curioso. Gas Bienestar es una empresa, se supone, pública, ¿no? O sea, se financia a base del erario público, lo controla el Estado. Pero si tú revisas dónde tiene plantas de extracción de gas, te das cuenta que Gas Bienestar no tiene ninguna planta de extracción de gas. No tiene tampoco maquinaria para llenar las máquinas de gas. Y tú te preguntas, ¿y entonces de dónde sacan el gas para vender? Y cuando te pones a revisar, te das cuenta de una cosa, que el gas sale de empresas privadas, que están ligadas igual al gobierno de la 4T. Está beneficiando a empresas privadas a base de una empresa pública que está destinada al fracaso. Porque lejos, a mí me parece una fantástica idea la de Gas Bienestar. Una fantástica idea porque disminuiría, pero volvemos a lo mismo. Ahorita, a unos cuantos meses de que empezó el proyecto, ya el gas está más caro que si lo compras con la competencia. Pues ahí es donde dices, ¿qué es lo que está pasando? Y vuelvo a lo mismo. ¿A qué se debe este sobreprecio? A que el gas no está siendo extraído por la empresa de gobierno, sino está siendo extraído por empresas privadas que están siendo beneficiadas por este gobierno, que se lo venden a un precio, a un sobrecoste, y pues a fin de cuentas son puras pérdidas. Gas Bienestar ha representado más pérdidas que ganancias en esa cuestión. Y esto que demuestra ya que este gobierno ha fortalecido a los ricos. Y tenemos también algo muy importante que mencionabas hace rato, es que ha tenido tanto sus, ¿cómo se llama? Sus políticos favoritos, empresarios favoritos, como aquellos con los que tiene problemas. ¿Con quién tiene problemas específicamente? Con el sector minero. ¿Y a qué se debe esta cuestión con el sector minero? Yo puedo atribuírsela al nuevo tratado que acaban de firmar. Algo que se me hace muy importante, que prácticamente pasa desapercibido por todas las cadenas, es que hace algunos días López Obrador demostró de qué lado está.
cuando se dio la cumbre entre Estados Unidos, Canadá y México, Andrés Manuel López Obrador directamente no solamente criticó al modelo económico chino, sino dijo que estaba dispuesto a combatir a los chinos. Y esto no lo dije yo, esto lo pueden buscar en internet y lo pueden revisar en el momento en el que Estados Unidos rompe relaciones con China. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque China, a fin de cuentas, ha estado o ha venido trabajando en los países a los que va con empresas públicas. Sin embargo, cuando México se separa de China, se implica que va a ahogar a las empresas públicas para darle auge a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, esa es exactamente la contrariedad que hay entre Estados Unidos y China, a fin de cuentas. Y esto que nos demuestra, vuelvo a repetir la frase que he venido repitiendo prácticamente durante todo este tiempo, ahí nos demuestra que es una falacia el hecho de acabar con el neoliberalismo, sino que se le está reforzando. Al momento en que las empresas privadas se dedican al monopolio del gas y las empresas públicas no pueden entrar ahí, se está fortaleciendo el neoliberalismo, se le está dando el gas, que es un recurso necesario para las familias, para poder calentarse y comer, a las empresas privadas. Y también tenemos el otro ejemplo de las mineras canadienses. A pesar de que durante todo el tiempo que fue oposición López Obrador, criticó duramente a las mineras canadienses por meter químicos a las aguas, primordialmente en los pueblos Rarámuri, Sonora, actualmente las empresas canadienses siguen operando en México con total impunidad. A pesar de que hay muertos indígenas por tomar aguas contaminadas, por el agua que las empresas desvían para lavar sus minerales, a pesar de que hay gente que ha muerto, hay gente que está en los hospitales, hasta el momento esas empresas siguen operando con impunidad. Y son empresas privadas, son empresas que no le dan beneficio a México, que si acaso de impuestos pagan muy poco, y hasta el momento se han mantenido esos privilegios. Y claro que los ricos en este gobierno se han seguido haciendo más ricos. Es una falacia el hecho de que se haya intentado fortalecer a la industria pública. No, se le ha ahogado más de lo que se le podía ahogar en tiempos anteriores. Si acaso podemos decir la única empresa pseudo pública, porque hay que recordar que en el momento en que CFE deja de ser Luz y Fuerza, hace algunos años dejó de ser Luz y Fuerza, pasa a ser porque la mitad de las acciones iban a ser públicas y la mitad iban a ser privadas. O sea, tenemos la única empresa pública, y eso lo digo entre comillas, pública, ha sido la CFE, pero también tiene muchísimos inversores privados. Y a fin de cuentas, ¿esto qué va a provocar? Que en algún momento los inversores privados se termine vendiendo la CFE y nos quedamos sin empresas públicas. Y entonces yo siento que los ricos, con lo que acabo de decir, los ricos han sido los más beneficiados, tanto con Gas del Bienestar, tanto con la refinería Dos Bocas, tanto con el Felipe Ángeles, y es más, hasta se beneficiaron con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, porque hay que recordar que se les pagó indemnización todavía. O sea, no solamente fueron beneficiados en la construcción del aeropuerto, sino fueron beneficiados cuando también se detuvo la obra, y fueron beneficiarios cuando se reanudó una nueva obra. Y pues volvemos a la misma cuestión, el neoliberalismo, lejos de retroceder, ha incrementado su fuerza. Lo mismo que hubiera pasado si hubiera ganado Anaya. ¿Por qué? Porque siento que hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera fortalecido a las empresas privadas y a las empresas públicas las hubiera ahogado más de lo que ya están, que es lo que está pasando. O si hubiera ganado José Antonio Meade, prácticamente hubiera pasado, podemos decir que lo mismo, el fortalecimiento de los ricos sobre el Estado. Claro, claro. Bueno, pues creo que no tengo mucho que agregar aquí, Witsi ya, ya tocó varios puntos. Entonces, bueno, llegamos a una conclusión, Witsi. ¿Cuál sería tu conclusión de los 3 años del gobierno de Andrés Manuel y qué calificación le pondrías? Mi conclusión de estos 3 años, número 1, en materia económica, que es lo primero que tocamos, fracaso económico. En la cuestión económica, yo creo que si pudiera darles un -4, porque es más, ni siquiera Peña Nieto ni Felipe Calderón, con todo y lo que son, llegaron a tanto, a esos niveles, ¿no? O sea, yo le pondría, si se podría, en números negativos, menos en la cuestión económica. En la cuestión, de ahí tocamos la cuestión de corrupción, yo siento que le pondría un 5 en la cuestión de corrupción, porque no le he eliminado y la corrupción sigue andante.
andante, aunque algo que sí hay que admitirles que de alguna manera un poco somera, primordialmente en los municipios, es donde más se están apretando los cinturones. A fin de cuentas, hay algunos que están intentando, y digo algunos, porque desde el gobierno federal no se ve la menor intención de acabar con esas cuestiones. En la cuestión de corrupción, como te digo, le doy un 5. En la cuestión económica, le doy números negativos, porque de plano sí hemos, en cuestión negativo. En la cuestión de seguridad, ahí creo que sí, híjole, es bastante difícil. La Guardia Nacional ha sido un rotundo fracaso. No ha servido para neutralizar al narco. El narco sigue andando a pesar de la creación de la Guardia Nacional y que ya está en todo el país. No hay pretexto de que digan que la Guardia Nacional apenas está empezando, es un proyecto piloto. No, ya está en todo el país. No se ha neutralizado el narco, la violencia sigue incrementando. ¿Yo qué conclusión podría dar al final de todo esto, viendo este panorama? Que Andrés Manuel López Obrador no es, como dice el PAN o el PRI, el que nos está llevando hacia el barrancadero, porque ya estábamos en el desbarrancadero antes de Andrés Manuel, nos está hundiendo más. Es lógico, hubiera pasado con cualquier gobierno neoliberal, hundirte más, pero sí es cierto que no estamos en las condiciones tan atroces como ellos pintan, ese panorama tan negro. Tampoco estamos en la gloria. Vuelvo a repetir, no se ha disminuido la corrupción, no se ha disminuido la cuestión de seguridad, y la corrupción sigue andando a sus anchas. Y al hablar de esto, entonces yo puedo decir o determinar que López Obrador es un gobierno liberal, le voy a decir liberal, no neoliberal, vamos a decirle liberal. ¿Por qué? Porque de alguna manera no ha vendido las pocas empresas estatales que todavía hay. Las pocas empresas se han mantenido, sí, indudablemente con muchas deficiencias, pero por eso yo le digo a López Obrador, como ha fortalecido a la cuestión privada, yo le digo, más que neoliberal, como un gobierno liberal. Yo digo que el gobierno de López Obrador se puede comparar con el gobierno de Peña Nieto, con el mismo gobierno de Felipe Calderón. El de Felipe Calderón lo recordamos por los militares, el de López Obrador lo vamos a recordar por la Guardia Nacional, el de Felipe Calderón lo recordamos por la crisis del 2008, el de López Obrador lo vamos a recordar por la mala gestión de la pandemia. Hay que recordar que México durante bastantes meses fue de los principales países que tuvo mortandad por coronavirus, ¿no? Y es más, no hubieron medidas restrictivas, sino hasta ya muy entrada la pandemia. O sea, ¿yo qué es lo que puedo determinar? Que López Obrador es un gobierno tan liberal como el gobierno de Peña Nieto y como el gobierno de Felipe Calderón, e inclusive como el de Fox. ¿Por qué? Porque es cierto, ellos no vendieron las empresas públicas que ya tenían, la transformaron en luz y fuerza, pero no la acabaron de vender. Lo mismo que está haciendo López Obrador, no acabaron con la inseguridad, incrementó esos sexenios, exactamente lo que está pasando ahorita, ha incrementado la desigualdad, lo mismo que está pasando ahorita. Por eso yo le daría una calificación de un 6. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sigue siendo una copia, prácticamente una copia calcada de los gobiernos liberales que hemos visto pasar. Ok, hablaste igual que Milei, ¿eh? No existe el neoliberalismo, nada más hay, no existe una nueva liberación, nada más hay una liberación. No, en esa cuestión, yo a lo que me refiero es que diferencio el neoliberalismo del liberalismo. ¿Cuáles son las diferencias? Más o menos aquí para abordar rápido. El liberalismo primordialmente se basa en el modelo keynesiano, mientras que por un lado es cierto que el modelo liberal fortalece a los ricos, también prepondera un papel del Estado. El Estado, debe haber un Estado fuerte para poder controlar a esos empresarios. Este modelo se aplicó primordialmente después del crack del 29, cuando por primera vez se le pusieron restricciones a, ¿cómo se llama? Muchos dicen que el neoliberalismo es nuevo, pero yo siento que el neoliberalismo es más viejo que mi abuela. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las empresas privadas fueron las primeras en expandirse por el mundo. La Compañía de las Indias Orientales exportaban y vendían negros hasta que el gobierno les puso un alto. O sea, y ahí es donde se me parece. La diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo es que el liberalismo todavía mantiene un papel fuerte del Estado. Y el neoliberalismo de plano lo hace bolita y lo tira a la basura, porque en el neoliberalismo de plano el Estado ya no sirve para nada, y prácticamente todo se compra, todo se vende. Esa es la diferencia que yo le encuentro. Y como te digo, es cierto que López Obrador ha ayudado demasiado a los ricos, pero todavía
todavía hay cierta fuerza del Estado. Es cierto que cada vez va disminuyendo más, pero todavía el Estado tiene cierto poder dentro de las instituciones. Que este poder con un gobierno neoliberal sería imposible de verlo, ¿no? Claro, claro, pero bueno, así en general, ¿qué calificación le darías? Como te digo, un 6, vamos a darle un 6. Ok, vale, vale. Eh, yo no creo que ser, yo no creo ser tan trágico, más bien a lo mejor soy un poco más positivo en cuanto al gobierno de López Obrador. Em, Reitero, si bien no estábamos, o bueno, no estamos tan bien como el gobierno lo plantea, tampoco estamos tan mal, ¿sabes? Entonces, no sé, en lo personal, creo que le daría un 7, un 7,5. No se merece ni el 8 porque pues, no, entonces sería directamente a ordinario. Y vamos a ver si se recupera en el ordinario o ya si lo mandamos a extra. Bueno, Wichi, pues muchas gracias por estar aquí. En serio, ha sido un gran placer el tenerte aquí, hablar un poco sobre los 3 años de gobierno de Andrés Manuel. Espero poder tenerte un poquito más seguido. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo más. Antes que nada, agradecerte por la invitación y por el tiempo, agradecerte por este espacio. Creo que son importantes este tipo de espacios para la comunidad en general. No solamente los estudiantes de ciencias políticas se deben enfocar en la política. Nos guste o no, la política tiene una relevancia en todos los aspectos de la vida. ¿Quién decide cuánto vas a ganar? ¿Quién decide cuánto vas a pagar de pasaje? ¿Quién decide si el día de mañana aumentan los policías o disminuyen? Los políticos. Y el hecho de que, como esta mesa de análisis se creen más, creo que es muy importante porque crea conciencia política. Nos demuestra que no estamos solos, no estamos abstraídos del mundo, y por eso quiero agradecerte y mis más sinceras felicitaciones por crear un espacio de este tipo donde se pueden tocar este tipo de temas que, si bien o mal, son delicados. Si lo tocas con un morenista, a fin de cuentas, pues va a defender ¿cómo se llama? Pues a su partido, a Morena. Si lo tocas con un priista, también va a defender a su partido, al PRI, y decir que Morena es el diablo, ¿no? Y si le preguntas a un morenista, el PRI es el diablo. Y yo creo que este tipo de espacios nos permiten vislumbrar el panorama como es. ¿Por qué? Porque, como te repito, hay algunos que nos intentan decir que Morena es malo y que el PRI es malo, pero a fin de cuentas ni Morena es tan santa, ni el PRI es, ¿cómo se llama? Ni el PRI es tan santo. O sea, sabemos lo que ha hecho y sabemos lo que están haciendo, ¿no? Y creo que es demasiado importante, y te agradezco de nueva cuenta por la invitación, y pues cuando gustes, tú sabes que estamos en disposición, y pues muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Wichi. Muchas gracias a todos los que nos han visto durante estas 3 mesas de diálogo respecto a los 3 años. Y bueno, no se pierdan bueno, los otros videos que he hecho. Recuerden que hablamos de comida, de libros y sobre todo, en este caso, de política. Un abrazo a todos. Nos vemos.